le va? Bienvenidos. Esto es Enfoque Médico, el programa auspiciado por el Colegio de Médicos Distrito 2 de la provincia de Buenos Aires. Como ustedes saben, la pandemia y en el caso particular de nuestro país, el ataque del coronavirus está haciendo estragos. Ya son muchas las víctimas del avance del contagio y uno se pregunta realmente qué podemos hacer para evitarlo. Yo creo que fundamentalmente lo que podemos hacer es mentalizarnos de que esto se puede prevenir si cada uno de nosotros acepta responsablemente las limitaciones que se establecen. Limitaciones que pueden resultar odiosas, limitaciones que pueden ser molestas y que pueden ser perjudiciales para miles y miles de compatriotas. Pero es un camino. Y después nos quedará a nosotros exigirles a los que toman esas decisiones por qué razón se sigue avanzando sobre las mismas sin tener en cuenta las necesidades reales de la gente. No sé si estará bien suspender las clases, pero sí creo que no debe postergarse el reinicio de las mismas en forma presencial más allá de los 15 días que se ha establecido. Las escuelas no se han convertido en un foco de contagio. Quizás sí los padres que se quedan en las puertas charlando, muchos de ellos sin barbijo y mucho tiempo. Eso es lo que hay que tener en cuenta. También hay que tener en cuenta los chicos que van, no los alumnos, los adolescentes, que van a las plazas, que van a los boliches, que van a las casas, que van a todos esos lugares y que necesariamente tienen que contar, en la mayor parte de los casos, con el auspicio o la ayuda de sus propios padres, ya sea económicamente o con el consentimiento tácito de no decir a dónde vas, qué es lo que vas a hacer. Entonces, creo que ese tipo de cosas son las que personalmente, y esto no involucra para nada a nuestros entrevistados ni a la postura del auspiciante de este programa, personalmente creo que esas son las cosas que tenemos que tener en cuenta. Uno nos explica por qué razón el fútbol sigue funcionando, y uno no se explica tampoco por qué siguen apareciendo estas vacunaciones prioritarias para gente que no sabemos por qué es prioritaria. Pero bueno, todo eso el ciudadano común lo tiene que poner en la balanza para reclamar cuando llegue el momento a quienes son los responsables de que esto suceda. Señores, hoy vamos a hablar con el doctor Jorge Correa, es un infectólogo, un médico joven, pero con mucha experiencia, y con él vamos a hablar de lo que está aconteciendo. Mi nombre es Carlos Siniscalchi, y antes de ir a la entrevista quiero recordarles que ustedes pueden volver a ver este programa en www.productoralas.com.ar, en youtube.com/alasproductora y en facebook/alasproductora. Este programa se emite por Canal 7 de Cablevisión, en las zonas norte, oeste, sur, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y también, por supuesto, en La Plata y alrededor. Vamos a la entrevista con el doctor Jorge Correa. Bueno, y tal como dijimos en la apertura, estamos con el doctor Jorge Correa, es un médico infectólogo joven pero de mucha experiencia. Doctor, gracias por atendernos. Cuénteme, ¿cómo lo está tratando esta cuarentena obligada para los ciudadanos comunes, pero para ustedes cada vez más exigente, ¿no? Sí, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás, Carlos? Muchas gracias por la invitación. Sí, la verdad que estamos en un periodo en el cual están habiendo muchos casos. Estamos en una curva ascendente de casos, mayor que la de lo que podría considerarse la primera ola en agosto del año pasado. La primera ola, bueno, esta sería la segunda ola, sin tener en cuenta el rebrote que hubo después de las fiestas, así que bueno, a diferencia de en aquella oportunidad, bueno, los casos son muchísimo más y la cantidad, bueno, de pacientes que consultan y pacientes que internan, obviamente también. Entonces, en ese sentido, bueno, es un sistema de salud que está más exigido que el año pasado, mejor preparado, por otro lado, pero a la vez está cansado, ¿no? Está bastante a tensión, desgastado, obviamente por el año previo de pandemia. Jorge, tengo muchas preguntas acá que me hizo la gente anticipadamente. Una de ellas tiene que ver con un elemento esencial, que es el barbijo. ¿Hay que usarlo siempre el barbijo, aún adentro de la casa, cuando viene alguien a la casa? Bueno, hoy justamente lo que no está recomendado es que no haya visitas o reuniones sociales. Entonces, bueno, uno si está en su casa con su
grupo familiar, obviamente, a menos que alguien esté enfermo, que tiene que estar en una habitación aislado, no es necesario usar el barbijo adentro de su casa, pero después para todas las otras actividades, obviamente que está recomendado usar el barbijo, y obviamente en la calle también, cuando uno sale afuera, al exterior, tiene que usar permanentemente el barbijo. Y con respecto a las medidas adentro de la casa, lo que podemos, o lo que vimos y lo que podemos aprender en todo el curso de la pandemia desde el año pasado, es la ventilación de ambientes, ¿sí? Entonces es muy importante que corra el aire de una manera que sea algo que se llama ventilación cruzada, en el cual obviamente nosotros vamos a tener menos posibilidades de, si hay una persona enferma, que persista el virus en el aire. Entonces con la renovación del aire se garantizaría en cierta forma, bueno, que haya menos partículas virales en el ambiente. Entonces, en ese sentido, bueno, obviamente en la casa no hace falta el barbijo si uno tiene un grupo familiar, pero de todas formas, bueno, si hay alguien enfermo tiene que estar aislado, y paralelamente, si alguien sale al exterior, es permanentemente con barbijos. Sí, uno pregunta esto porque muchas veces a la casa puede llegar a venir un hijo. Y uno dice, ¿qué hago? ¿Le niego la entrada a mi hijo? No lo podés hacer. Y realmente uno no sabe con quién estuvo reunido él o con quién estuvo hablando él. En esos casos, hay que, digamos así, usar el barbijo. En realidad lo que conviene en esa situación, Carlos, es extremar las medidas de seguridad. Obviamente, si estamos hablando de adultos mayores, ya imagino que deben estar vacunados o, bueno, en vías Sí. de vacunación. Entonces eso ayudaría muchísimo ante la eventualidad del contagio. Y lo recomendado sería, obviamente, que a pesar de estar adentro de la casa, que ventilen los ambientes, como lo dije anteriormente, o encontrarse en un lugar afuera, respetando los 2 metros de distancia. Bien. Y bueno, eso sería lo más beneficioso en este caso al encontrarse con un familiar querido. De todas maneras, bueno, extremar al máximo las medidas y obviamente restringir al máximo las reuniones sociales. Eso es lo que tenemos que hacer en este momento, en el pico de la segunda ola. Bien. Otra pregunta que tengo acá, la gente me dice, ¿cómo puede ser? Dice que no sea el mismo virus. Cuando uno dice hay una cepa de Manaus, hay una cepa de la República de Reino Unido, hay una cepa de Río de Janeiro, hay una de California, y ahora ya empezaron a hablar, que no sé a quién se le ocurrió, de que puede haber una cepa de Buenos Aires. Entonces, la gente comete un grave error, que es tener miedo. Y yo creo que lo que hay que tener es cuidado, ¿no? Sí, cuidado, por supuesto, lo más importante, e información. Sí, se han detectado nuevas variantes del mismo coronavirus. Lo que se produce son mutaciones específicas en sectores específicos del virus, en este caso de la proteína Spike o proteína S, que es una proteína que utiliza el coronavirus para invadir. El coronavirus invade a partir del reconocimiento de la proteína S a los receptores AC2, que se encuentran distribuidos en distintos lugares del organismo, principalmente el tejido respiratorio o el tejido pulmonar, entre otros principalmente. El tejido respiratorio y el tejido renal también. Entonces, en ese sentido, estas variantes nuevas que están distribuidas en todo el mundo también se encontraban en Argentina, ¿sí? Principalmente la variante del Reino Unido, que tiene la capacidad de invadir más y de transmitirse más, y la variante de Brasil, que es una variante es una cepa que se encontró originalmente en el Amazonas, en Manaus, también se la llama variante P1, y estas dos se encontraron en distintos estudios epidemiológicos, tanto en Ciudad de Buenos Aires como en provincia de Buenos Aires, en el área metropolitana, y también en distintos distritos del Gran Buenos Aires, como por ejemplo La Barría, o en otras provincias como Córdoba, Mendoza, Neuquén. Bueno, en ese sentido entonces es muy importante seguir extremando las medidas. Son nuevas variantes, recién las estamos conociendo, entonces sabemos que responden a las vacunas, pero paralelamente sabemos que tienen mayor capacidad de transmisión. Entonces, bueno, el año pasado hablábamos de un R, que es la cantidad de personas que puede afectar a un individuo enfermo, ¿sí? Que era entre 2 y 3, en el peor momento que tuvimos, y estas variantes, lo que se está viendo, dada la mayor transmisibilidad, tienen alrededor de una persona puede contagiar a 10. Entonces, bueno, en ese sentido hace que la pandemia, o en este caso nuestra epidemia, bueno, la tengamos que sufrir muchísimo más, porque obviamente están estas variantes que se pueden llegar a transmitir más cantidad de virus, obviamente, y que las personas
afectadas sean mucho mayores. Bueno, dos temas que realmente preocupan mucho a la gente. Uno es que la suspensión de las clases es resistida por algún sector docente y algún sector de padres. Pero hay algo que la gente no se da cuenta, creo yo, ¿no? Es que ustedes, los médicos, no tienen derecho a quejarse. O sí se pueden quejar en el interior de sus hogares, con los amigos, pero tienen que ir a ponerle el pecho a las balas. ¿Qué solución hay para esas dos cosas? Bueno, uno lo que está aprendiendo también a lo largo de esta pandemia es que cuanto más es la circulación de la gente, mayor obviamente es el contacto y eso expone mucho más, nos expone mucho más al virus. Entonces, en ese sentido, bueno, las nuevas medidas de restricción que dijo ayer el presidente de la Nación, deben hacer impacto justamente en la menor circulación de gente. Entonces, si uno habla, bueno, de la gente que va a las escuelas, de los niños y las niñas que van a las escuelas, utilizan el transporte público, bueno, se moviliza un montón de gente. Entonces, en ese sentido, las medidas tienden a hacer impacto justamente sobre la circulación. Uno, obviamente, lo último que quiere restringir es la educación y obviamente, gracias a eso, bueno, se está implementando la educación virtual, entonces, en ese sentido, trataría de suplantar la educación presencial, pero de todas formas, esto es una medida que se realiza para cuidar el sistema de salud y cuidarnos a todos y a todas, obviamente, que vamos a consultar en el caso de que tengamos síntomas. Bien, y con los médicos, ¿cómo hacemos para apoyar a los médicos? ¿Cómo hace la ciudadanía para apoyar a los médicos? Porque yo cada vez veo más médicos contagiados y cada vez esos médicos que se contagian se sustraen a la atención de los hospitales, ¿no? Sí, por suerte el personal de salud, bueno, desde que llegaron las vacunas a fines de diciembre del año pasado y durante todos estos primeros meses del año, bueno, es personal esencial, entonces, bueno, entra dentro de lo que es la categoría de personal que debe vacunarse. Por suerte, entonces, ya al tener inmunidad adquirida por la vacunación, a uno lo deja tranquilo, más tranquilo, pero eso no tiene nada que ver con dejar de cuidarse y dejar de utilizar barbijo y dejar de utilizar antiparras y obviamente el lavado de manos permanentemente. Bueno, entonces somos una población que estamos en primera línea de defensa junto con otros esenciales, entonces bueno, básicamente eso es lo que nos pasa actualmente, que por suerte estamos vacunados, estamos mejor preparados, pero paralelamente estamos cansados, entonces, claro. Porque tuvimos todo un año adelante. Lo mejor que se puede hacer con el sistema de salud para la población en general es justamente que sigan cuidándose, que extremen en este caso las medidas de cuidado, no reuniéndose, en el caso de que sea una reunión que sea al aire libre, pero bueno, que se extremen las medidas de cuidado porque bueno, eso es la mejor forma de ayudar al sistema de salud. Bien, doctor, hacemos una breve pausa, brevísima pausa y enseguida volvemos. Gracias, Too long. Mama wanted them training wheels off. I've been caught up in for wait. Mama wanted them off. Gone in the zoo. Bueno, seguimos nuestra entrevista con el doctor Jorge Correa, un infectólogo reconocido, y obviamente, Jorge, esto no pasa por una idea política, sino por una idea de vida.
Acá está en juego la vida de miles de personas. Y uno a veces no entiende, el otro día lo decía uno de los directivos del Colegio de Médicos, cómo puede ser que se vacune a gente que no es esencial y que se vacuna por fuera de las cosas. Estos últimos semanas hemos encontrado 2 casos, curiosamente, en 2 municipios. No lo voy a nombrar los municipios ni voy a decir, pero quiero decir el caso en sí mismo. Eso es realmente una ofensa para los viejos que, como yo, con los 75 años encima, seguimos trabajando, seguimos luchando y seguimos pensando que hay cierta forma de hacer las cosas. Y esa no es una forma de hacer las cosas. Ustedes también lo sufren eso, ¿no? Sí, en realidad, bueno, estos episodios que esperemos que sean aislados. Bueno, obviamente uno está a favor de vacunar a las personas esenciales y obviamente a las personas adultos mayores y con factores de riesgo, ¿no? La vacunación está avanzando, obviamente depende de la llegada de cada vez más vacunas, Sí. Sin olvidar de que estamos ante una exigencia mundial de vacunas y de producción. Nosotros producimos parcialmente una vacuna que es la de AstraZeneca, que se va a empaquetar a México y vuelve, bueno, con determinado tipo de problemas que hubo en estos últimos tiempos, en estas últimas semanas. Y después, bueno, también se va a producir dentro de poco la vacuna de Gamaleya, digamos, la vacuna... La rusa. La vacuna de Sputnik, Sí. bien llamada vacuna rusa también. Así que, bueno, es como que a la larga vamos a tener más vacunas, pero bueno, obviamente es una necesidad mundial y obviamente a uno le genera mucha irritación en cierta forma de que no se vacunen personas que no son esenciales o que no tienen factores de riesgo. Pero bueno, eso es algo muy difícil de manejar, esperemos que lo solucionen con el tiempo. Al respecto de lo que vos decías de que hubo problemas con algunas vacunas, un comité de expertos de la Organización Mundial de la Salud hizo notar los motivos por los cuales se producían algunas de esas deficiencias en las vacunas, pero también hizo notar que no es una cantidad enorme y que está dentro de la posibilidad de la mayor parte de las vacunas generar algún tipo de rechazo, ¿no? Sí, bueno, siempre tenemos personas que lo llamamos antivacunas o negacionistas del virus mismo, de la existencia del virus. Bueno, esas personas hay que tratar de convencerlas, como dijo ayer la ministra Bisotti, de justamente, bueno, que no sean, en este caso también, diseminadores de enfermedad, porque, bueno, el mayor problema justamente es eso, de que estas personas son realmente peligrosas porque no solamente niegan la existencia del virus, sino que son antivacunas. Bueno, es todo un combo que desgraciadamente existen y, bueno, siempre nos vamos a encontrar con esa gente y lo ideal sería convencerlos, decirles, bueno, que esto la verdad que es algo inédito, que nunca ha pasado en la historia de la humanidad. Entonces, en ese sentido, estamos enfrentando una pandemia y, bueno, todos tenemos que estar alineados más allá del color político que tengamos cada uno y la idea política que tengamos. Digamos, acá estamos hablando, como decís muy bien vos, de la salud de la población. Y a partir de eso, obviamente, uno lo que va a decir como médico y, bueno, como agente de salud es justamente eso, que bueno, que nos vacunemos en el momento que nos toque, y básicamente seguir con las medidas de cuidado. Bien. Y eso de los trombos que se producen, es como dicen los expertos, mínimo el porcentaje y habitual en el caso de cualquier vacuna que puede generar ese tipo de reacciones. Sí, lo que se estudió fue con respecto a la vacuna de Oxford, que es la de AstraZeneca, la de producción en Reino Unido, que, bueno, también se produce en la India y que llega a nuestro país. Es el vínculo en algunas poblaciones muy pequeñas, de mujeres menores de 50 años, y el vínculo, la verdad que pudo verse una asociación, pero es mínimo. Sabemos que un gran porcentaje de vacunados pueden aparecer estos efectos colaterales, efectos adversos. Estamos, digamos, evidenciando de que justamente a lo largo, digamos, de la aplicación de tantas vacunas es común que aparezcan efectos adversos, y la cantidad de efectos adversos que se vio con esto que se describió, que son los microtrombos o los trombos, no tienen, bueno, obviamente si uno compara con la cantidad de personas que la vacunación, en este caso, salva vidas, en ese sentido uno no lo toma, es menor a un 0.0004%, digamos, cuando cada millón de vacunados la producción de trombos. Y si uno compara con la cantidad de vidas que salva una vacuna, obviamente es incomparable. Eso por un lado. Y segundo, sabemos que todas las vacunas tienen un efecto adverso,
que es esperable, que se tienen que estudiar y obviamente a la aparición de uno se tiene que reportar. Y paralelamente, bueno, sabemos que las vacunas lo que están previniendo en este caso son las formas graves de coronavirus. Todas las vacunas, las que tenemos en el país, sea la de la Sputnik, la Sinopharm o la de AstraZeneca, cualquiera de ellas lo que previenen son las formas graves. Entonces, en ese sentido, más allá de la eficacia diferente que tengan entre ellas, es muy importante estar vacunado justamente por eso, porque lo que vamos a reducir es el impacto en mortalidad y en neumonías y en formas graves. Bien, la última pregunta que me acercan acá la gente de producción. Primero, que te corras un poquitito más atrás, apenas unos centímetros más atrás para no cortarte. Ahí está. Y segundo, me preguntan, ¿qué compatibilidad hay? Y en el caso de que existiera, si existe compatibilidad o incompatibilidad con la vacuna para la gripe y qué precauciones hay que tomar antes de aplicársela. Porque ahora comenzó la vacunación contra la gripe también. Sí, la recomendación general es separarla 2 semanas, 14 días de la vacuna antigripal de la vacuna anticoronavirus. Esa es la recomendación, es una recomendación nacional y es una recomendación también de otros organismos internacionales como el CDC, digamos, el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, así como también la OMS. Entonces, bueno, la única precaución que tenemos que tener es esa, separarla 2 semanas de las otras vacunas. Bien, o sea, yo por ejemplo me di la primera dosis de la vacuna. No sé cuándo me van a dar la segunda. ¿Me conviene esperar que me den la segunda y de ahí contar 14 días? ¿O puedo darme la vacuna contra la gripe y esperar 14 días para darme la otra? Bueno, mientras que estés fuera de esos 14 días te puedes vacunar para gripe. Bueno, no sé qué vacuna te aplicaste, pero alguna vacuna... La Gamaleya, la rusa. La rusa me aplicaron. La Gamaleya, bueno. Está bien, igual considerá, digamos, si estás en el periodo entre la primera y la segunda dosis, te puedes vacunar para gripe si pasaron más de 14 días y después espera otros 14 días cuando te llamen para la vacunación para la segunda dosis de coronavirus. Muy bien. Jorge, muchísimas gracias por habernos atendido. Sé que interrumpiste una reunión para poder hacer esta grabación, así que espero que sigamos en contacto. Muchísimas gracias, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias como siempre, Carlos. Un gusto hablar con vos. Bueno, llegamos al final de la edición de hoy de Enfoque Médico, el programa auspiciado por el Colegio de Médicos Distrito 2 de la provincia de Buenos Aires. Recuerde que usted puede hacernos llegar sus ideas, sus mensajes, su aliento, su crítica, todo aquello que le interese a través de los correos electrónicos y correo postal que aparece en pantalla. Mi nombre es Carlos Siniscalchi, los invito y los espero para que la semana próxima, una vez más, estén aquí con nosotros.